Hola, soy Esther Alcázar y hoy en el canal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FESMED UGT Madrid vamos a emitir la primera parte del programa Con Toda Seguridad, grabada el día 23 de julio de 2020. Buenas tardes, soy Esther Alcázar y este es el programa Con Toda Seguridad. El pasado día 15 de marzo el Gobierno de España declaró el estado de alarma. El COVID-19 aparecía en el mundo como una pandemia que amenaza nuestra forma de vida e impacta la economía mundial y de nuestro país. En estos meses asistimos a una escalada de contagios por COVID-19 y a un incremento diario de la desigualdad en el mundo. Estamos, pues, según voces expertas, en un escenario sanitario y económico que progresivamente avanza y amenaza directamente a nuestra forma de vida. España lucha en la actualidad en detectar los nuevos brotes de contagios, intentando compaginar una difícil situación de equilibrio entre salud y economía. Una economía ya en situación alarmante y que puede desplomarse con mayor fuerza durante los próximos meses. 4 meses de pandemia que están cambiando el mundo, variando nuestra forma de convivir y dañando el empleo y economía dentro de la llamada nueva normalidad. La seguridad privada no es ajena a esta situación. Durante estos meses se ha visto azotada por el descenso de la economía y la falta de incertidumbre sanitaria y económica, situación que influye directamente en su actividad presente y futura. ¿Cuál ha sido el impacto hasta la fecha? ¿Qué perspectiva tiene la seguridad en el presente y el futuro? Lo analizaremos con toda seguridad. Empezamos. Nos encontramos hoy en nuestro programa Con Toda Seguridad con Diego Giraldez, que es el responsable federal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, Esther. Aprovechando tu presencia en Con Toda Seguridad, vamos a preguntarte sobre todas aquellas dudas que durante estos meses los vigilantes y auxiliares nos han hecho llegar. Diego, el Gobierno nos declaró servicios esenciales. ¿Es cierto que el Gobierno tuvo dudas para declarar a la seguridad privada como servicio esencial? Bueno, la verdad es que tuvimos un Real Decreto difícil. Tuvimos una noche complicada. Es verdad que en principio nosotros habíamos hablado con responsables de Interior y en un primer borrador quedaba claro que todo el personal adscrito a empresas de seguridad privada iba a ser declarado como servicio esencial. Parece ser que durante el trámite del Real Decreto se situaron elementos que dejaban fuera a una parte de la seguridad privada. El propio Real Decreto habla de transporte de fondos, habla de servicios no estáticos y de una serie de servicios concretos. Tuvimos que volver a insistir con responsables de Interior. Nosotros no entendíamos por qué unos sí y otros no, por razones obvias. Era lógico, no se podía desatender la seguridad ni en lo público ni en lo privado en este país. Y a partir de aquí, en el artículo 8 del Real Decreto, fuimos capaces de situar con plenitud a la seguridad privada como servicio esencial. Nosotros teníamos 2 razones importantes. Una, no podía ser que a algunos políticos se les llene la boca de decir que somos elementos complementarios de la seguridad pública y que cuando llegan momentos difíciles como los que estamos atravesando tengan dudas. Y había un segundo elemento puramente de empleabilidad, el cese de la actividad en un sector determinado como podía ser el de la seguridad privada. Sin duda nos iba a generar muchos problemas en la empleabilidad del propio sector. Con lo cual yo creo que ese Real Decreto, como bien preguntáis, tuvo sus blancos y sus negros, tuvo sus lagunas, pero finalmente yo creo que quedó claro sobre el papel de que la seguridad privada en un momento difícil, en un momento complicado para la totalidad de ciudadanos y ciudadanas de este país, pues fue declarado servicio esencial. Y vuelvo a repetir, era importante por la propia
el propio reconocimiento del propio sector en un momento difícil, y por otro lado el no haber sido declarado servicio esencial nos hubiera llevado o abocado al cese de la actividad, y evidentemente eso hubiera sido una mala noticia para la empleabilidad del propio sector, que si ya se ha visto afectada posteriormente ante una falta de claridad en el decreto, se hubiera visto afectada en mayor medida. En la noche que el Gobierno decretó el permiso retribuido para algunos colectivos, ¿qué ocurrió con los servicios auxiliares? Ese Real Decreto también fue una noche larga. Yo quiero recordar que era prácticamente las 12 de la noche de ese domingo, tenía que entrar en vigor ese Real Decreto, y todavía no estaba ni publicado. Era un momento crítico, ¿verdad? O sea, las autoridades sanitarias habían decidido confinar a una parte laboral más amplia de la población, y ahí había que definir qué era servicio esencial o no. Es más, si recordáis, el propio gobierno dio una moratoria de 24 horas a las empresas para poder dictaminar realmente si había algún colectivo que pudiera ser esencial. En los auxiliares en los servicios auxiliares se generaron todas las dudas del mundo. Después de conversaciones con el propio ministerio y con las empresas del sector, dictaminamos que habían servicios que claramente eran esenciales. Habían servicios donde si un auxiliar no abría la instalación, el personal esencial no podía entrar a trabajar, y a partir de aquí pues situamos una parte donde realmente entraba los servicios auxiliares como servicios esenciales, y por otro lado evidentemente había otra parte que no tenía ningún recorrido en cuanto a los servicios esenciales de ese colectivo. Volvemos a repetir, todo bajo un parámetro claro. Primero, el respeto a las decisiones de las autoridades sanitarias, que en definitiva son los que tenían que guiar este tipo de situaciones, y por otro lado también haciendo equilibrios con la propia empleabilidad, en este caso de los auxiliares de servicios o de los servicios auxiliares. El parar totalmente la actividad nos generaba todavía un mayor problema en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo, que en definitiva son los equilibrios que desde el primer momento hemos buscado. El cómo compaginar esa situación grave, poniéndola en valor, poniéndola en primer plano, que era la salud de los ciudadanos y ciudadanas de este país, la salud de los trabajadores y trabajadoras de este país, y por otro lado, evidentemente, éramos conscientes de que esto había venido para quedarse, y que en los siguientes días y en los próximos meses, evidentemente, teníamos que situar elementos que nos permitan, por lo menos, mantener en la máximo posible el empleo, tanto en la seguridad privada como en los servicios auxiliares. Los vigilantes y servicios auxiliares no dispusieron de medidas de autoprotección. ¿Por qué? Nadie dispuso de medidas suficientes de autoprotección. Nosotros tuvimos encuentros por videoconferencia, esa nueva situación que hemos tenido que vivir durante el confinamiento, ¿no? O sea, el cambiar el formato de reuniones presenciales por reuniones de videoconferencias. Tuvimos varias conversaciones con responsables de Interior, tuvimos conversaciones con responsables de Sanidad, tuvimos conversaciones con las dos asociaciones de seguridad privada, y al final nos encontramos con un problema donde yo creo que esta ola fue inesperada, superó todas las previsiones que pudieran haber, y nos encontramos en un primer impacto donde ni el personal sanitario tenía medios de autoprotección. Hubo otro elemento donde el gobierno, yo creo que con acierto, obliga a todas las empresas del país a trasladar los medios de autoprotección que tuvieran para buscar una prioridad en el personal sanitario. Y posteriormente, cuando se reaccionó, yo creo que
el gobierno reaccionó tarde en el tema de los medios de autoprotección, progresivamente se fue solucionando la situación. No era un tema jurídico. De hecho, algunas denuncias que se produjeron por este tema no solucionaron un problema, porque sencillamente ese problema es que no había medios de autoprotección. Yo creo ahí que los delegados y delegadas de UGT en el territorio nacional reaccionaron bien, reaccionaron pronto y además situaron con claridad que todos aquellos servicios que realmente pusieran en riesgo al personal de seguridad privada o a los propios servicios auxiliares, incluso hablando con inspección, se paralizaran. Fue una situación que, como te avanzo, desbordó todas las previsiones, no de este gobierno, sino yo creo que de todos los gobiernos de Europa. Hubieron múltiples conversaciones al respecto y progresivamente, tal como el tema se fue adaptando, pues fuimos incorporando esos medios de autoprotección, que aprovecho para decir hoy aquí que ninguna empresa de seguridad ni ninguna empresa de servicios auxiliares en la fecha de hoy tiene ninguna excusa para no dotar a sus trabajadores y trabajadoras de esos medios tan necesarios de autoprotección. El Real Decreto 8/2020 estableció medidas para la negociación de ERTEs. ¿Cómo ha impactado en la seguridad privada y en los servicios auxiliares? Mira, yo creo que la situación de ERTEs recogida en el Real Decreto marca la diferencia en cómo afrontó este país la anterior crisis del 2009 y cómo empezó a afrontar la crisis sanitaria, la crisis económica en la actualidad. Posiblemente, si no hubiera sido por el acuerdo entre la COE y los sindicatos, comisiones obreras y UGT, sobre ese Real Decreto, hoy estaríamos hablando aquí de ERES, de despidos colectivos. Lo sufrimos en la anterior crisis y yo creo que el Real Decreto 8/2020 recoge otra forma de afrontar la crisis. Cierto es que no es una buena noticia tener que situar ERTEs, pero sí que es cierto que la otra forma, ante una evidencia de que miles de trabajadores y trabajadoras dejaron de un día para otro de tener trabajo efectivo, la otra forma de afrontar esa situación era con despidos colectivos. Yo creo que el primer impacto ha sido parar esos despidos colectivos. Yo creo que hay, una vez más, los delegados de UGT en el territorio nacional han demostrado también en una situación grave un compromiso y un rigor con los trabajadores y trabajadoras de la seguridad. Lo fácil en este momento era vender populismo y yo creo que lo difícil era buscar soluciones, y la UGT ha buscado soluciones. UGT ha negociado 43 ERTEs en el ámbito estatal. Y en la actualidad, pues es cierto que hemos recuperado parte, a fecha de hoy, de esos trabajadores y trabajadoras, y esperamos y confiamos en que todas aquellas medidas que también se vayan produciendo desde el propio gobierno, a las cuales no somos ajenos, cuanto menos el objetivo es devolver el trabajo efectivo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que lo perdieron por una situación de pandemia, por una situación difícil. Y vuelvo a repetir, el único elemento, la única posibilidad de no entrar en despidos colectivos ante esa falta de trabajo, ante la paralización del país, era negociar ERTEs, y yo creo que la UGT una vez más estuvo a la altura. Te digo que hay 43 ERTEs negociados en el ámbito estatal, y yo creo que una vez más el sindicato ha demostrado que con rigor, con seriedad y sin populismos ha sabido estar en una situación, como vuelvo a decir, totalmente desconocida. Ha vuelto a estar donde tiene que estar, que es al lado de los colectivos de trabajadores y trabajadoras afectados.